Hola amigos de Libertad Gloriosa, bienvenidos a mi canal. Una vez más estamos aquí. Cuestionar la fe es lo que te saca de la fe. Y entender la fe y entender a Dios y lo que implica realmente este Dios y sus cualidades son las que nos ayudan a salir de la fe. Una vez más, cuando entendemos lo que nos plantean sobre Dios, lo que la religión, lo que la iglesia nos plantea sobre Dios, cuando comenzamos a meditar en ello, nos damos cuenta de un sinnúmero de incongruencias, de contradicciones, de creencias que no van de la mano con la lógica o con la razón o con lo moralmente aceptable. Entender a Dios ha sido una de las verdades que me ha liberado. Una de las verdades liberadoras ha sido entender a Dios. Sí, entender el Dios que se te plantea. El Dios que te plantea en el cristianismo es aceptado sin cuestionamiento. Es aceptado sin cuestionarlo porque sencillamente es la divinidad. Es la deidad a la que hay que honrar, a la que hay que aceptar. Entonces, cuestionarlo no está dentro de los planes del creyente. Cuestionar a Dios no está en los planes del creyente. Claro que no. Porque cuestionar a Dios significa rebelarse en contra de Él. Significa ir en contra de lo que Él mismo está mandando, en contra de lo que Él mismo está pidiendo. Pero si supieran, amigos creyentes, que cuestionar a Dios comienza por entender lo que realmente se te plantea del mismo Dios, ¿sí? Nos muestran un Dios de amor y de poder. Y uno de los primeros cuestionamientos que tengo o que tuve cuando empecé a abandonar el cristianismo fue en el cuestionamiento del amor de Dios. Cuestionar el amor de Dios. ¿Por qué cuestionar el amor de Dios? Un Dios todopoderoso, un Dios lleno de amor, lleno de compasión hacia la humanidad, no es razonable. ¿Por qué? Sencillamente pues porque no es evidente su amor. Un Dios con tal poder, con tal pasión por la humanidad, al observar la humanidad y a observar incluso a los mismos creyentes, nos damos cuenta de que este Dios o no tiene realmente existencia o se le ha atribuido una cualidad que no es real. Y la iglesia la iglesia le ofrece al mundo esto, un Dios de amor y un Dios de poder. Sin embargo, entender que la evidencia empírica que tenemos demuestra que no hay un Dios de amor y de poder debido a todas las circunstancias, las situaciones que suceden en el mundo, demás y demás. Un Dios de amor y de poder cuyas cualidades, el amor y el poder, van en su esencia y en su naturaleza, entonces de existir es indiferente. Pero si ya es indiferente, entonces no es amor. Entonces hay una contradicción aquí. Un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios de misericordia y un Dios de compasión que tiene acción y poder para transformar todas las cosas. Cuando usted lo analiza, se da cuenta de que no puede existir, porque su omnipotencia entra en contradicción con su carácter. Un Dios que tiene que juzgar a un infierno a las personas por no creer en Él y entonces al mismo tiempo tienes que amarlas. Como tú vas a amar a una persona que tienes que juzgarla para lanzarla en el infierno después de la muerte por no creer en ti o no cumplir tus mandamientos. Entra en contradicción. Cuando entendemos el Dios que nos plantea, como decía al principio, la iglesia, la religión, cuando entendemos ese Dios que nos están mostrando, entonces tenemos que hacer una pausa y ser sinceros y decir, un momento, aquí hay algo que está pasando, aquí hay algo que no está bien. ¿Saben algo? Cuando una de mis historias favoritas de la Biblia era la historia de Adán y Eva. Entender la historia de Adán y Eva nos lleva a cuestionar a Dios.
¿sí? ¿Por qué Dios no redimió o salvó desde el principio a Adán y Eva? ¿Sí? ¿Por qué permitió que el supuesto pecado pasara desde ellos hasta sus hijos? ¿No era más fácil redimir a Adán y a Eva desde el principio para evitar todo este problema que narra la Biblia? Pero bueno, dentro de los planes del Todopoderoso no estaba redimir a Adán y a Eva, no. Él quería que pasaran cientos de años para luego ver la humanidad cómo se comportaba y darse cuenta de que era realmente pecadora y tenía que ahogarlos a todos en un diluvio. Pero bueno, después que salvó a Noé y salvó a su familia, nos damos cuenta de que le da una nueva oportunidad, según la historia de la Biblia, le da una nueva oportunidad a la humanidad y esta vuelve a reproducirse, vuelve a multiplicarse y luego envía a su Hijo Jesucristo para morir. ¿Qué sentido tiene un sacrificio humano si podías desde el principio haber enviado a Jesucristo y haber muerto por Adán y Eva? ¿O necesitaba más tiempo? ¿Más tiempo para qué? Para tener más almas a las cuales redimir. Nos hablan de un Dios de amor. El Dios que viene a salvar, que viene a redimir y a rescatar. Pero, ¿qué clase de amor eterno es ese? Que una vez que el ser humano muere, y según las doctrinas de la iglesia va al infierno, ¿cómo es posible que desde allí del infierno una persona sufriendo esté experimentando el amor de algún Dios? Sí, porque si el amor de Dios es eterno por esa persona, quiere decir que aún esa persona quemándose en el infierno está siendo amada por ese Dios. ¿No parecería un poco hipócrita e irracional que yo le ame a usted y si lo veo pasando por una tortura como la del infierno y está en mis manos poder sacarle o poder salvarle, no lo haga? Bueno, parece que este Dios se deleita viendo a la gente que ama quemarse en el infierno. Sí, porque no tuvo suficiente poder para mostrarle la evidencia suficiente a los incrédulos, los ateos o los creyentes que se portan mal, para darle la evidencia suficiente, la demostración suficiente para que se arrepientan y busquen. O el supuesto Espíritu Santo no tuvo todo el poder para convencer a esos pecadores para que se volvieran al camino y regresaran. Al parecer, a este Dios le gusta ver gente en el infierno. Por eso es que le dije que entender a este Dios y entender lo hipócrita que es el Dios que nos hacen o nos imponen en la religión. Un Dios de amor, pero un Dios que juzga con una justicia supuestamente perfecta. En serio. Pero bueno, amigos, cuando usted analiza al Dios en el cual la religión plantea, se da cuenta de lo absurdo que es creer en las cualidades de este ser divino. Sin más, le invito a que me deje en los comentarios qué es lo que usted piensa acerca del Dios del cristianismo y qué dudas o qué cuestionamientos usted encuentra dentro del carácter de este ser. Sin más, te invito a que le des like, te suscribas a mi canal para seguir haciendo contenido, críticas y reflexiones. Muchas gracias. Sigue aquí en Libertad Gloriosa.